Y de alguna forma, ¿qué va a responder nuestro sistema cuando estamos confundidos? Activando también el sistema simpático. Que generalmente los dos sistemas que se van a activar son el sistema renina, angiotensina, aldosterona y el sistema simpático. Estos sistemas, chicos, se puede decir que de alguna forma son deleterios porque van a dañar las estructuras cardíacas y vasculares, pero en un paciente que está en una estructura cardíaca lo va a compensar, ¿no? Hasta algún momento en el cual ya estos sistemas hormonales no pueden compensar. El DMSS, que finalmente cuando tengo una cardíaca y no doy tratamiento, el paciente va a ir empeorando, pero sintomáticamente no va a estar bien. Por ejemplo, un paciente que habíamos aquí antes, ¿no? Que tal vez tenga factores de riesgo, ya tiene hipertrofia ventricular izquierda, ok, le voy dando tratamiento. Porque lo que yo quiero es evitar que esta parte neurohormonal finalmente vaya dañando sus órganos, más que todo que su corazón y sus vasos, ¿no? Pero también puede ir dañar el cerebro, los riñones, diferentes estructuras. Entonces, de esto que partimos, ¿no? Finalmente, que los tratamientos o el pilar básico del tratamiento de estos cuadros van a estar involucrados, ¿qué? Bloquear esto, ¿no? Bloquear el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ya sea con IECAS o ARA2, y bloquear el sistema adrenérgico, ¿no? La sobreactivación del sistema simpático con beta bloqueado. ¿Bien? ¿De dónde nace el tratamiento? Desde la fisiopatología. Hay otros tipos de bloqueadores del sistema renina, que son los ARNI, ¿no? Que son medicamentos que se utilizan actualmente, ¿no? Se puede utilizar con el Valsartan, ¿ya? Muy bien, ¿y ahí qué más? Hay un nuevo medicamento que es el IGLT2. Okay. Normalmente hay un receptor en el túbulo contorneado proximal que es el receptor, ¿no?, de sodio glucosa tipo 2. Acuérdense que la mayoría o el gran porcentaje de recepción de glucosa y sodio se produce a nivel del túbulo proximal, ¿no? Entonces, esto de alguna forma su función es eso, ¿no? Reabsorber. ¿Qué hacen estos medicamentos? ¿No? Que son generalmente las glafosinas. Terminan en esto, glafosinas. ¿Qué van a terminar en este caso? Van a producir inhibición de este receptor. Y al producir inhibición de este receptor no se va a reabsorber, sino se va a excretar. Excretar por lo que por lo mismo. Aquí vamos a tener natriuresis y vamos a tener glucosuria, ¿no? Es un paciente que es diabético, será bueno tener glucosuria, entre comillas sí, ¿no? Entre comillas sí, ¿no? Pero tiene algunas predisposiciones más para que tiene infecciones urinarias, ¿no? Por eso, por el tema de la glucosuria, es una reacción de los medicamentos. Pero finalmente el efecto natriurético. Entonces, si ustedes le dijeran qué tratamiento es de base a un paciente diabético o insuficiencia cardíaca, son estos, porque vamos a producir un efecto natriurético y un efecto hipoglicemia, ¿ya? Y lo otro es cuando tengo ya generalmente fracciones de inyecciones por debajo de 35, darle inhibidores de la aldosterona. ¿Qué es lo que utilizamos acá en el Perú? La espironolactona. La espironolactona. Chicos, entonces estos son los 4 pilares actuales. Hay otros medicamentos, y que es importante ver estos medicamentos que han demostrado disminuir la mortalidad. Es decir, no solamente mejoran al paciente sintomáticamente, sino que mejoran la mortalidad. Si un paciente vivía 10 años, ahora vivirá 20. Pero hay algunos medicamentos que también utilizamos, por ejemplo la digoxina, aunque ustedes ya lo hemos visto, que hemos conversado sobre la digoxina varias veces, y la furosemida, los diuréticos, ¿no? Pero estos medicamentos no han mejorado la calidad de vida. Lo que han hecho es mejorar ¿qué? La parte sintomática. Entonces, solo esos 4 medicamentos mejoran calidad de vida, digoxina y la furosemida. Muy bien, entonces todo lo que hace la activación neurohormonal, ¿no?, o la sobreestimulación neurohormonal, que la idea del tratamiento es bloquear esto, ¿no?, sobreactividad del sistema nervioso simpático, sistema renina, la endothelina, todo lo que ven acá, produce esto, ¿no?, remodelación cardíaca, aumento de la contractibilidad, hipertrofia, apoptosis, fibrosis, ¿no?, activación o alteración del sistema del óxido nítrico, la hidrofisiología. En los vasos de nutrición, ¿no?, alteraciones del óxido nítrico, cambio estructural, citocina. Finalmente, como ustedes ven, esta activación daña al corazón y a los vasos. Entonces, la idea es bloquearla. Y lo bloqueemos cuando ya tiene síntomas, no. Podemos iniciar el tratamiento inicial, por ejemplo, cuando el paciente ya tiene daño o daño estructural cardíaco.
No voy a esperar que el paciente tenga disnea para el tratamiento. Pues ya la parte del tratamiento va a depender de eso. Oye, chicos, lo mismo, ¿no? ¿Qué le damos? Un bloqueador de sistema de testosterona, un beta bloqueador. Si tiene menos de 35, acá que nos faltaría los inhibidores, ¿no? No, bloqueadores de los mineralocorticoides como la acá están los medicamentos. IECA o ARADOS, está por acá. En la práctica que utilizamos más es los Sartán y el enalapril. Ahí va. De los bloqueadores utilizamos más el carvedilol. Y la parte de los bloqueadores de la aldosterona, la espironolactona. Estos son los medicamentos. ¿Qué decíamos? ¿Cuál es el tratamiento? Ahí está, ¿no? Los 4 beta bloqueador, ¿no? Los inhibidores de la aldosterona y los CGLT2 inhibidores. Muy bien, ahí vamos a la cardiopatía isquémica, ¿no? El infarto miocardio, chicos, generalmente hay una clasificación o una clasificación universal que clasifica los infartos en 5 tipos, ¿no? En la parte práctica, los que son más frecuentes son el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1, ¿por qué es? Por acá está. Alteración de la placa, ¿no? Por aterosclerosis, es lo más frecuente. Y el tipo 2 es por desbalance, oxígeno, ¿no? Es decir, demanda, necesidad. ¿Cuánto necesito de oxígeno y cuánto hay de demanda, ¿no? Y por eso, esa difusión también puede producir infarto, ¿ya? En cuanto a los infartos, chicos, ¿no? Tenemos una patología que es la angina estable, generalmente eso lo llamamos, ¿no? la arteriopatía coronaria crónica, ¿no? Que generalmente es un paciente que tiene dolor típico, dolor tipo residuo, con irradiación, de gran intensidad, que aumenta con el esfuerzo, con el estrés y cambia con el reposo y con los nitratos. ¿Ya? Eso es importante. Y de ahí tenemos otro cuadro que generalmente va a ayudar a emergencia, que es el Zika. Acá tenemos la angina inestable, ¿no? El ST no elevado, ¿no? El IMST elevado y el ST elevado. ¿Ya? ¿Cuáles son las diferencias desde el punto de vista más que todo ya de la arteria coronaria? Es que en el ST elevado va a haber una obstrucción total de la arteria, 100%. Por lo tanto, es el infarto más grave. Como ustedes ven, acá está obstruido todo, toda la luz, ¿no? No hay un espacio. Y generalmente son cuando hay obstrucciones de arterias epicárdicas, ¿no? Las arterias grandes, no las que están dentro del músculo, porque hay arterias que son epicárdicas y unas que son subepicárdicas, que van a ser las que están en la parte muscular. Cuando se obstruye estas arterias que están por fuera, epicárdicas, se va a producir esto, ¿ya? Es decir, la fisiopatología básica de un IMST elevado es que la obstrucción va a ser de arterias epicárdicas y que la obstrucción de esa arteria coronaria va a ser al 100%, ¿ya? En cambio, la angina inestable y el IMA no es elevado. Acá la obstrucción, como ven ustedes, no es total, ¿no? Generalmente entre el 90 hasta el 99%, ¿ya? Así es, ¿no? Entonces, esta es la obstrucción, no es total, como ustedes ven, ¿ya? Este es el IMA no es elevado o la angina inestable, puede ser cualquiera de los dos, ¿no? ¿Qué me va a diferenciar uno del otro? Que en ese elevado, que hay necrosis, hay infarto, se elevan enzimas cardíacas, la troponina, y en la angina inestable va a estar normal, ¿ya? Y la angina estable, ¿cuánto hay de obstrucción? Generalmente entre 70 y 90, ¿ya? Obstrucción de la arteria coronaria. Esas son las definiciones que debemos saber. Ejemplos de infarto tipo 2, por ejemplo, una persona joven que utiliza cocaína, se mete un jalón de cocaína y va a producir infarto coronario. Eso no es, de alguna forma, no es el infarto en este caso no sería producido por un tema de aterosclerosis, sino por un tema de vasospasmo. O un paciente que esté con un choque hipovolémico y hace un infarto. El infarto fue por un tema de placa, no, fue por desbalance, ¿no? De oxígeno, de demanda de oxígeno y de densidad de oxígeno. ¿Ya? Angina, que dijimos, ¿no? La típica es cuando tiene dolor opresivo, provocado por esfuerzo o estrés. Se alivia con. Acá nos dan a veces hasta más tiempo, 20 minutos, menos de 20 minutos. Esa es la típica. Atípica es cuando cumple dos de las dos características. Y cuando cumple uno se llama dolor, ¿no? Que no es un dolor atípico. ¿Ya? Y la angina es lo mismo acá, como veíamos, ordinaria, ligera, con dificultad para caminar 1 o 2 manzanas,
y acá reposo. Esa es la característica de la angina. Actualmente, chicos, a ver, las enzimas cardíacas generalmente, cada vez han generado, ustedes cuando vean, generalmente son las tres que se utilizan: la mioglobina, la CPKMB y la troponina, ¿no? La troponina I y la troponina T. ¿Cuál de ellas es la que tiene mayor sensibilidad diagnóstica? Es la troponina. La troponina de alguna forma nos va a decir no solamente nos diagnostica si hay infarto, o nos diagnostica, sino también nos va a decir cuánto infarto está necrosado. Mientras más troponina, más necrosis miocardio, peor pronóstico. Generalmente las troponinas se van a elevar entre las 4 a 6 horas y van a tener más o menos elevación de 10 a 14 días. Tienen bastantes días elevados, ¿ya? Y ahora actualmente existe un producto nuevo que se llaman las troponinas suprasensibles, que generalmente no se elevan a las 4 horas, sino a la hora. No se elevan a la hora y con pequeña cantidad de troponina que es el diagnóstico, ¿ya? El manejo de un infarto, ¿no?, va a depender si es una angina inestable, ¿no? Si es una angina inestable o un imanocente elevado, generalmente el manejo es con antiagregantes y anticoagulantes, ¿no? Antiagregantes más anticoagulantes. Esto es lo que se hace para una angina inestable o un no ST elevado. En cambio, el ST elevado, que es lo que vamos a conversar ahorita, dijimos que era el más grave, ¿sí o no? Porque la obstrucción era, ¿qué porcentaje? 100%. Entonces, lo que tengo que hacer yo rápidamente como médico es reperfundir esta arteria que está obstruida. Y esto lo puedo hacer de dos formas, ¿no? Con fibrinolisis o con angioplastía coronaria. ¿Qué es mucho mejor? La angioplastía coronaria. Porque la angioplastía coronaria te va a permitir a ti, ¿no?, introducir un catéter hasta el corazón, pintar el corazón y observar exactamente qué arteria está obstruida, y en esa arteria colocar un stent, ¿no?, con una malla para que de alguna forma dilate, ¿no?, la arteria obstruida, ¿no? Entonces, es mucho mejor. En cambio, la fibrinolisis lo único que va a hacer es, a ciegas, ¿no?, lo que va a hacer es tratar de aperturar el vaso que se cerró, ¿no? Eso es lo que hace, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Acá en chicos, por un tema, ¿no?, de necesidades, porque en la parte de la angioplastía coronaria necesita pues áreas, una sala especial, que simplemente se llama sala híbrida. Necesitamos un cardiólogo especializado, un cardiólogo intervencionista, necesitamos los stents, ¿no?, necesitamos un equipo de enfermería capacitado. Entonces a veces no hay en todos los lugares que se puede hacer. Si no se puede hacer en todos los lugares, ¿qué va a pasar? Generalmente hacemos en el Perú fibrinolisis, ¿no?, o trombolisis, ¿no? No porque sea lo mejor, sino por lo que haya la mano. Imagínense ustedes que ustedes están trabajando como médicos generales en una ambulancia, los llaman a atención domiciliaria y le toman un café a un paciente y dicen que tiene un IMS elevado. Y ustedes se encuentran ahorita en Asia, por ejemplo, ¿ya? Entonces dicen en Asia un domingo, que hasta llegar a Lima más o menos van a ser 3 horas. Así es, ¿no? Entonces, si de alguna forma el traslado del paciente o va a haber alguna demora en el traslado más de 2 horas, lo que se recomienda es que hacer trombolisis, ¿no? Este paciente que esté en Asia, mejor lo trombolizaría y de ahí lo trasladaría. Igual lo tendría que trasladar, pero lo trombolizo ya, ¿no? O en Cañete, ¿no?, en lugares donde no son tan cerca, ¿no?, están tan cerca de Lima. Igualito que en Lima, ¿no? Si tengo un paciente con un infarto, digamos en Luín, hasta llegar hasta Rebagliati, será por 2 horas, más 3 horas. ¿Qué hago acá? Fibrinolisis. ¿Ya? La fibrinolisis la tengo que hacer lo antes posible, es decir, los primeros 10 minutos. Y lo que utilizamos es el lacteplase, que ya conversamos que el lacteplase es un activador de plasminógeno, que va a activar, ¿no?, que va a hacer ¿qué? Va a estimular, ¿no?, la producción de plasmina para que degrade, ¿no?, las fibras, ¿no?, toda la malla de fibrina que se ha producido en el tronco, ¿ya? Muy bien, entonces esto es el tema de elección. ¿Qué otra cosa acá hay, chicos? Miren, esto de acá, de alguna forma, es la explicación por lo cual cuando hay esclerosis puede haber turbulencias, ¿no?, las turbulencias, las famosas turbulencias. Y estas turbulencias son importantes porque pueden producir daño endotelial. Por ejemplo, cuando hay esas partes que están en función del tamaño, el flujo ya no pasa igual. Va a haber separado y este flujo que puede producir daño.
pueda producir lesión en el endotelio. El endotelio, imagínate que hay una placa esclerótica, de forma un trombo. Entonces, eso es importante, ¿sí? Cuando hay estos cambios de tamaño, vamos a producir. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento de elección? Decíamos a nivel mundial, la angioplastía coronaria. Si me voy a demorar más de 120 minutos, fibrinolysis. ¿Ya? ¿Cuánto es el tiempo ideal o cuánto es lo ideal? Si decíamos que tengo que hacer los primeros 10 minutos, pero ¿hasta cuándo podría ser la fibrinolysis? Que podría ser efectiva hasta 2 horas. ¿Ya? La angioplastía coronaria te da un poquito más de tiempo, como en ustedes, hasta 12 horas. Que podríamos decir que acá, como dicen ustedes, la fase temprana. Si yo le hago a un paciente antes de las 12 horas, ¿cuál es la idea? Salvar la parte necrótica y aperturar la arteria, ¿no? Si la parte necrótica la puedo salvar, mientras más temprano mejor, pero hay un tiempo hasta 12 horas. Cuando ya pasan las 12 horas, ya lo que está desgrosado ya fue. Lo que puedo hacer es aperturar esa arteria para que no siga dañando más partes del corazón. ¿Ya? En cuanto a la aterosclerosis, chicos, acuérdense, lo primero que se tiene que producir para que haya aterosclerosis tiene que ser lesión endotélica. Eso es lo que ¿no? Generalmente va a haber aumento de qué? Endotelina, disminución de óxido nítrico. ¿Y esto qué va a producir? Que ciertas estructuras como son las LDL, ¿no? Que son de una forma el colesterol que ustedes conocen mal, ¿no? Se va a introducir hacia la parte subendotelial. Esto por procesos, ¿no? Por que hay aumentos de interleuquinas inflamatorias, van a producir que esta LDL se oxide, y la L oxidasa es más trombogénica, ¿no? Más trombogénica. Finalmente va a haber algunos monocitos que van a introducirse por acá por diapedesis. Eso ya lo hemos conversado en las clases iniciales. Ya no son, cuando ingresan ya a la capa, ¿no? A la parte epitelial, ya no se llaman monocitos o son periféricos, acá ya se llaman macrófagos. Y estos macrófagos, ¿qué van a hacer? Se van a fagocitar a los LDL para formar ¿qué? Células adiposas. Pero la célula adiposa, ¿qué es? Son los macrófagos llenos de grasa, de LDL oxidado. ¿Ya? Y lo que importante es esto. Acá está mi lámina lactática interna. ¿Y qué va a pasar? El músculo liso va a empezar a ¿qué? A migrar. Entonces, este tejido de músculo liso va a migrar y va a estar adherido ¿a qué? A los macrófagos y a las LDL. Por ejemplo, acá hay un tema de turbulencia, lo que decíamos. Hay una turbulencia, daña la parte endotelial, esto se expone. ¿Y qué va a formar acá? Se va a formar un trombo. Se va a formar un trombo y va a obstruir. Eso es lo que finalmente va a producir. ¿Ya? Eso tiene fases, es un poco lo resumido. Es lo mismo que lo que estábamos conversando, no tengo que para agregar. Ok, entonces decíamos, cuando es un IMA no ST elevado, no va a haber una obstrucción parcial, ¿no? Y cuando es un IMA ST elevado, una obstrucción total, más que todo se da arterias epicárnicas y arterias subepicárnicas, ¿no? El IMA no ST. ¿Qué otra cosa dijimos? Que la angina inestable no eleva ¿qué? Enzimas, ¿no? Y que los infartos elevan enzimas. Pero cuando yo diagnostico, chicos, un IMA ST elevado, no me interesa las enzimas, lo que me interesa es la repercusión inmediata. ¿Cuándo me interesan las enzimas? Cuando yo quiera diferenciar un IMA no ST elevado de una angina inestable. ¿Ya? Bien, entonces acá tenemos un esquema. Isquemia, viable, con difusión posisquémica, necrosis hemorrágica con ganas o necrosis. Miren. Acá, esta zona, miren, es la zona isquémica. Esta zona es normal, esta es la zona isquémica. Si yo reperfundo rápidamente, ¿qué va a pasar? Va a ver, esta zona puede ser viable, pero ¿qué pasa? Tiene una difusión posisquémica, así va a estar como medio tontado, algo así. Pero puede ser viable, es decir, si yo hago reperfusión rápida, por eso que la reperfusión no te dice, no te dan tiempo para todo lo que es infarto, ¿no? Porque la idea es hacerlo lo más rápido posible todo. En cambio, miren, cuando yo tengo ya, pasaron las 4 horas, hay una zona que es isquémica, ¿no? Esta zona es isquémica, es decir, esta zona probablemente ya no pueda recuperar, y esta zona es viable, que es la zona tontada. En cambio, cuando ya pasaron generalmente más de 6 a 8 horas, ¿qué va a pasar? Esta zona necrótica es imposible de salvar, ya no se puede. Entonces, cuando tú le das un cateterismo pasando a las 12 horas, ya no es para solucionar este tema de la necrosis, ¿no?
sino es para aperturar o evitar que se empeore, ¿no? De alguna forma se empeore la parte cardíaca, ¿ya? Entonces, cuando hay un infarto, chicos, se van a liberar diferentes, ¿no? Productos como interleuquinas, factores de neutralización que son proinflamatorios, oxidonítico, y todo esto va a producir una difusión diastólica y una difusión sistólica. Eso ya lo hemos conversado cuando hemos visto la parte cardiológica, ¿no? La difusión sistólica generalmente va a estar más relacionada a la disminución del gasto y la diastólica a la congestión pulmonar, ¿no? A la congestión pulmonar, ¿no? Entonces, finalmente esto que va a producir isquemia, puede producir muerte, y si yo hago una revascularización, todo esto se va a revertir. Muy bien, eso ya lo vimos, ¿no? Por ejemplo, la pared anterior, acuérdense la mnemotecnia, ¿no? Sal, para que se acuerden, sal. Así es. B1, B2, B3, B4, B5, B6. ¿Ya? Pared anterior, ¿cuál sería entonces? B3, B4. Paso involucrado, coronaria izquierda. ¿Qué más? La descendente anterior, ¿no? Que es la rama, ¿ya? Vamos por acá. Parietal es B1, B2. ¿Es igual o no? Coronaria izquierda. Así es. Pared lateral. Alta y baja, Carlos. D1 y ABL. B. ABL. ¿Cuál? B5, B6. No, B5, B6, D1 y ABL. Uno y Y ABL. acá, B5, B5, B6. B6. Coronaria izquierda, Coronaria ¿no? izquierda. Rama. Sí, Pared inferior. allá. 2, 3 y ABL. Así es, ¿no? Descendente. Coronaria izquierda o Izquierda, derecha. 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 Descendente Inferior. Descendente posterior. Con la rama marginal. Y la pared posterior. B7, B8, B9. Así es. B7, B9. Posteriores. Coronaria derecha. Tomamos por acá. En el bajo. Coronaria derecha igual. Coronaria derecha. Coronaria derecha. Descendente Esa. posterior. No a todos les tomamos generalmente de derivadas posteriores, chicos, ¿no? Generalmente cuando tengo B1, B2 negativo, por un paciente que tiene dolor torácico, no pensamos, un paciente deprimido, pensamos que podría ser una pared posterior. Y siempre que haya infarto de cara inferior, siempre tengo que tomar derivadas derechas, porque puede estar asociado a infartos derechos, ¿no? Pero que le tomo B3R y B4R. Es decir, es lo mismo que las derivaciones de acá, sino que lo tomo en el izquierdo, perdón, sino que lo tomo en el lado derecho. Nada más. Ok, ¿qué decíamos para la trombolisis y la teplasia, ¿no? Dosis máxima 100 miligramos, 15, ¿no? En bolo, 35 en una hora y 50, perdón, en 30 minutos. Sumando todo sale 100 miligramos, ¿ya? De ahí damos doble carga con aspirina más clopidogrel, ¿no? Y damos un anticoagulant, ¿ya? La trombolisis, chicos, solo es para IMA-ST elevado. Para IMA-ST elevado es antiagregación con anticoagulantes. Y para el IMA-ST elevado puede ser, aparte de la antiagregación, anticoagulantes, la trombolisis o la angioplastia. Y acá tenemos, ¿no? Aspirina, tromboxano 2, clopidogrel versus el ADP, aciflimax, etiflimatida, etilocibam y el receptor 2B3, ¿no? 2B3A. ¿Ya? Pero bueno, chicos, que todo esto ya lo hemos visto, ¿sí? Todo esto ya lo hemos visto. Miocardiopatía, chicos, la dilatada, ¿no? Es de alguna forma más frecuente, produce muerte súbita en personas jóvenes, produce una disfunción sistólica, ¿no? La restrictiva generalmente es por inflamación, ¿no? Por infiltración cardíaca, o en acá amiloidosis, acidosis, produce una disfunción diastólica. La hipertrófica, ¿no? Una disfunción diastólica, generalmente acá hay hipertrofia de miocitos. Y la rimogénica, ¿no? Que es menos frecuente. Muy bien, y terminamos con esta parte, chicos, pericarditis, ¿no? La pericarditis podemos dividirla en aguda, incesante, recurrente, ¿no? ¿Ya? Aguda, ¿no? Generalmente es un síndrome de pericarditis inflamatorio que para que tenga el diagnóstico tiene que tener dos características, ¿no? Es decir, de estas cuatro, dos. ¿Cuál es la característica? Dolor torácico pericardio. El dolor que aumenta con qué? Con la inspiración y que mejora cuando el paciente se pone hacia adelante o empeora cuando el paciente se pone atrás o interior, ¿ya? Esa es la característica del dolor pericárdico. El roce pericárdico, que es el frot. La pericarditis puede tener, como podemos entender, sin derrame pericárdico y con derrame pericárdico.
tiene contraste pericárdico, podemos tener que la complicación, que es el taponamiento pericárdico, es una emergencia médica. ¿Ya? Así como el corazón se llena de agua, ¿no?, en la parte del pericardio, no deja que se hiele, un problema de llenado, un tema diastólico. ¿Ya? Lo otro es el ST. Característicamente en el ST que vamos a tener dos alteraciones, uno que es la depresión del PR y otro es esto. Así es, el ST. El ST se va a hacer cóncavo. En el infarto, chicos, es convexo. En el infarto es así. Ya que es así, para que se acuerden. Acá le ponen carita feliz. Acá le ponen carita feliz. ¿Ya? La pericarditis está feliz y el infarto está feliz. ¿Ya? Lógico, porque es más peligroso el infarto que la pericarditis. El taponamiento es una emergencia médica. Oye, de ahí hay 4 fases, ¿no?, en las electrocardiográficas. La etiología lo describimos, puede haber fiebre. La principal causa es idiopática, es decir, que no se sabe cuál es la causa. Y la segunda son las causas virales. Generalmente, ¿cuál es la causa principal de pericarditis? Son los entirovirus, ¿no?, los coxsackie, los eco y los coxsackie, pero más que todo los coxsackie. Hay otras causas metastásicas, metabólicas, urémicas, ¿no?, que también es frecuente, lúpicas, ¿no?, que podríamos decir entre las más frecuentes. ¿Ya? Muy bien, el electro que tiene 4 características, ¿no? Ya vimos acá, el PR, este es el PR, se va hacia abajo. Se va hacia abajo, se va hacia abajo, se va hacia abajo. Signo 1. Signo 2, una elevación del ST de forma cóncava, de forma difusa. El infarto, chicos, generalmente no produce una distribución difusa, generalmente por caras. Solo que sea la distribución del tronco izquierdo, ¿no?, antes de la división entre la circunfleja y la descendente anterior, que iba a producir un infarto anterior extenso. Es B1, B2, B3, B4, B5, B6, ¿no? Y U1 B3, pero generalmente es un infarto extenso. Es de muy mal pronóstico, ¿De ahí qué pasa? Este ST se deprime, la onda T se pone negativa en la fase 3 y en la fase 4 el encajestano. El tratamiento, ¿cómo se le da? Generalmente se le da aspirina o ibuprofeno y en algunos casos se le suman colchicina. ¿Ya? Muy raramente utilizamos corticoides. Generalmente con reposo y con aspirina mejora la pericarditis. ¿Ya? Y hay que monitorizarlo. Por ejemplo, si tengo un paciente que tiene pericarditis y tiene derrame pericárdico, no lo puedo mandar a su casa, tengo que hospitalizarlo. ¿Por qué? Porque hay riesgo que pueda hacer un taponamiento. ¿Ya? Muy bien, entonces el taponamiento cardíaco es la emergencia médica del derrame pericárdico y eso tiene la famosa triada de Beck. La triada de Beck, chicos, es acá. Potención, irritación, ruido cardíaco. ¿Ya? ¿Qué va a pasar acá? Se llena de alguna forma nuestro corazón de ¿qué? De agua. La bibliografía va a cambiar, te van a decir con cuánto de volumen en la parte aguda puedes tener pericarditis, ¿no?, o taponamiento pericárdico. Más o menos te van a decir entre 150 mililitros en forma aguda. Tuve un accidente de tránsito, ¿no?, tuve una contusión miocárdica, y un derrame pericárdico, con 150 ya puedo producir taponamiento. Algunos van a decir hasta 400, ¿no? En forma crónica 400, 500, en forma aguda 150 hasta 400, ya te puse taponamiento. Ustedes imagínense, chicos, que acá tienen, ¿no?, agua desde mi corazón. ¿Qué va a pasar? Esto va a comprimir. ¿Cuál de las dos cámaras tiene menos presión? ¿La derecha o la izquierda? La derecha, así es. Entonces, esta derecha lo que va a hacer, esta parte cuando este corazón quiera llenarse, ¿no?, ¿qué va a pasar? Va a comprimir y nunca se va a llenar. ¿Qué va a haber? Colapso de la aurícula, colapso del ventrículo, ¿no? En un ecocardiograma, como voy a ver yo, se colapsa, se va a instalar. Cuando el paciente quiera llenarse, se va a colapsar. Nunca se llena. Y al no llenarse, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a llegar al ventrículo izquierdo? Disminuido. ¿Cómo creen que va a estar el gasto cardíaco? Disminuido. Si está el gasto cardíaco disminuido, ¿cómo creen que va a estar la presión? Disminuida, ¿no? Así es. Ese es el primer dato de infiltración arterial. De ahí lo que vamos a tener es la infiltración yugular. ¿Y esto cómo se llama? El signo de Guzmán. Así es. Normalmente, chicos, cuando nosotros respiramos, ¿no?, si ahorita todos estamos respirando, lo que se va a hacer es lo siguiente: se amplexa nuestro tórax y nuestro corazón se llena. Eso es lo normal. Cuando hay líquido, ¿qué va a pasar? O aumento de la presión torácica,
¿Qué va a pasar? El corazón respiramos y en vez de que se llene, porque está lleno de líquidos al costado, ¿qué va a pasar? No se va a llenar. Y al no llenarse, ¿qué va a producir? Incrustación yugular. Acá. No se llena, ¿qué va a pasar? Acá. El paciente inspira y aumenta. Inspira y sale la pena. Inspira y sale la pena. ¿Cómo se llama eso? Signo de Kussmaul. ¿Ya? Y lo otro es lógico, así como en la parte neumológica, cuando ustedes ocultaban y había, ¿no?, agua en el pulmón o en la parte pleural, que decíamos cómo estaban los ruidos, normales, aumentados o disminuidos. Disminuidos o apagados. Okay, lo mismo acá. Tú pones el estetoscopio y no vas a ocultar los ruidos cardíacos. Es lo mismo. Entonces la triada de ver cuál es: hipotensión arterial, hipertensión yugular y ruidos cardíacos disminuidos o apagados. ¿Ya, chicos? Tratamiento de esto: hay que hacer una pericardiocentesis de emergencia. Se le introduce una aguja al pericardio, ¿para qué? Para poder extraer el líquido. Si no, se nos muere el paciente, no va a ser una fibrilación ventricular, ¿no?, por el tema de la disminución de la producción cardíaca, y finalmente se nos muere. ¿Ya? Esta es la última. Ok, acá hablamos rápidamente de dos valvulopatías, chicos, las más frecuentes. Uno que es la estenosis mitral y el otro que es la estenosis aórtica. ¿Ya? ¿Qué pasa con una estenosis mitral? No, en una estenosis mitral, imagínense que esto es nuestro ventrículo, nuestra aurícula. ¿Qué va a pasar? ¿Va a empezar a qué? ¿Cómo va a empezar a crecer? ¿Va a crecer o no nuestra aurícula? Sí. Así es. ¿Por qué? Porque no puede cerrar la válvula, va a necesitar mayor presión, ¿no?, para poder tratar de enviar la sangre. Finalmente se dilata. Cuando la aurícula crece, hay una zona de la aurícula que se llama la aurícula izquierda. Esta zona es muy hemoligénica. ¿Qué va a pasar? Va a haber más zonas de producir, ¿no?, cuando crece la aurícula, producir zonas ectópicas para producir inicios, ¿no?, de polarización y de polarización cardíaca, ¿no?, de potencial de acción. Entonces va a haber mayor mecanismo de reentrada. Por eso que eso mismo, cuando vimos la parte de fibrilación, dijimos que esta era una de las patologías más frecuentes. Entonces, ¿qué va a pasar con estos pacientes? Está sin fibrilación. Entonces, el trombo más la fibrilación es una mala combinación. ¿Por qué va a pasar? Va a mandar trombos a nuestro cuerpo, ¿no?, al cerebro, al riñón, a la arteria femoral, al intestino, y producir isquemia, ¿no? Entonces, esta es la arteria más, esta es la valvulopatía hemoligénica, así le llaman, ¿ya? Y lo otro que puede producir es hemoptisis. Acuérdense que el pulmón tiene una irrigación por las arterias bronquiales y tiene también una irrigación, ¿no?, por la parte de las arterias pulmonares. No, perdón, por las venas pulmonares. Entonces, y las arterias bronquiales son de la aorta. Entonces, esto de alguna forma, cuando se va dilatando, que puede producir hemoptisis, ¿no?, por ruptura de las arterias bronquiales, ¿ya? Y la otra es la estenosis aórtica, lo mismo, ¿no? Acá ya no vamos a ver el ventrículo, sino al revés, ¿no? Acá está. ¿Qué va a pasar? Mi aurícula, mi ventrículo va a ir creciendo, ¿no?, porque tiene que vencer esta resistencia. Entonces acá hay una triada, ¿ya?, que es síncope, dolor torácico, angina y disnea, ¿ya? ¿Qué va a pasar en este caso? Lo mismo, crece mi ventrículo, ¿sí o no? Puede ser que crezca mi aurícula, no va a poder de alguna forma a ver la diástole, se relajar nuestra corazón y va a congestionar el pulmón, va a producir disnea, ¿no?, congestión. ¿Qué más? ¿Saldrá buena cantidad de sangre por la aorta o no? No, va a haber disminución de la producción de órganos. No perfunde bien el cerebro, el paciente hace un 5. ¿Ya? Ahí está el 5. ¿Y el dolor torácico por eso? Como dijimos, ¿en qué momento se perfunde las arterias coronarias? ¿En la diástole o en la sístole? Son las únicas arterias que se irrigan en diástole. ¿Ya? Todas en sístole, en diástole. Entonces, si de alguna forma no hay una buena, no se va a llenar, va a estar siempre lleno de volumen porque no puede eliminarlo, no va a irrigar bien. Y aparte que no va a salir la sangre de la aorta, no irriga bien, no va a irrigar bien la parte, ¿no?, de los senos coronarios, ¿no?, de las arterias coronarias, perdón, y finalmente va a producir ¿qué? Dolor torácico. ¿Y qué dijimos? ¿Cómo va a estar la pared de este paciente? La pared de la aurícula y del ventrículo va a estar grande o chiquita. Grande, va a haber, van a entrar mayor oxígeno. Al entrar más oxígeno va a producir ¿qué? Y no llega la sangre con oxígeno, va a producir ¿qué? Dolor torácico. Dolor torácico. Esta es la triada. Síncope, dolor torácico y disnea. ¿Ya, chicos? Muy bien, creo que esta es la última.